Hola, muy buena gente. Nos encontramos ahorita mismo en estas bellas ruinas mayas. Sí, los mayas tenían ciclovía porque son muy goas. Y estamos aquí presentes para presentarles acerca de nuestra, información que tenemos acerca de varios temas que incluyen desde la conquista, las reformas y todo ese tipo de cosas. Okay, primero hay que iniciar por parte de la conquista. En 1492, Cristóbal Colón partió de España con el propósito de encontrar nuevas rutas comerciales, sin saber que encontraría un nuevo continente, el cual llamado es América, en el que vivimos, ¿no? Después de haberse enterado la noticia, la corona de España desarrolló cierto interés por conquistar estas tierras, así no vamos a contar la verdad, conquistar, no explorar, conquistar. Así que enviaron a unos exploradores para que hagan expediciones y tengan tateo del lugar. Seguro está pensando que voy a hablar de Cortés, pero no hay que adelantarnos. Primero se inicia por el comienzo, ya que antes de Cortés hubieron otros dos expedicionarios que exploraron estas bellas tierras: Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. Empecemos por Francisco. Inició su viaje desde la playa de Cuba y visitó lugares como que hoy conocen como la Isla Mujeres, Cabo Catoche y Champotón. En este último tuvo un pequeño enfrentamiento contra los mayas, donde terminó muriendo Botcito. Aunque este encuentro no terminó mal, marcó que fue el primer contacto entre tribus mesoamericanas y Europa, y eso desarrolló aún un mayor interés por parte de la corona española. Seguido de Francisco llegó Juan de Grijalva. Inició su viaje desde Cuba y mapeó toda la península de Yucatán y viajó por los ríos de Usumacinta y Grijalva, con su apellido, claro. Y fue ahí donde se encontró con los emisarios de Montezuma, quienes después de darle ciertos obsequios enviados a Cuba, desarrolló aún más interés por la corona española, y esta vez enviaron a un tercer expedicionario con el objetivo de conquistar ahora sí las tierras. Hemos conocido Hernán Cortés. En 1519 Cortés arribó en las playas de Veracruz, iniciando su viaje. Cortés tenía la intención de conquistar estas tierras, pero conocía que no podía hacerlo solo, así que era consciente de que necesitaba hacer alianzas o no podría cumplir esta misión. Así que se alió con varios señoríos de algunas tribus indígenas. Su primer aliado, sin embargo, fue los señoríos de Zempoala, seguidos de los de Tlaxcala, Huejotizón, Tlacopan y Texcoco, y varias otras tribus, todas estas unidas con un único propósito: acabar con la Triple Alianza. La Triple Alianza básicamente era parte de un señorío de las tribus más poderosas que gobernaban el lugar, que eran los aztecas, los de Tlacopan y los de Texcoco. Sin embargo, una de sus alianzas más fuertes pero más peligrosas era la que tenía con los mexicas, o sea, Moctezuma, ya que al llegar a Tenochtitlán, Moctezuma permitió a los extranjeros quedarse y formaron una alianza. Sin embargo, durante la fiesta de Tzotzcal, los mayas empezaron a sacrificar y a matar a varios como tributo a sus dioses. Sin embargo, los españoles pensaron que esto se trataba de una rebelión, así que terminaron atacando a los mexicas, haciendo la masacre conocida como la masacre de Texcoco. No sé cómo se llama, Tozcatl, no sabe la maya. Después de eso, los mexicas rompieron sus relaciones con los españoles, y entonces hubo una serie de ataques donde los mexicas atacaron a los españoles. Entonces los españoles se tuvieron que retirar, haciendo la famosísima Noche Triste, donde Hernán Cortés se puso a llorar. Después de esa pequeña escenita que tuvo Cortés, el ejército español se reorganizó en varios contraataques, y en 1521 asediaron por completo la ciudad de Tenochtitlán, capturando la ciudad y volviéndose dueños de ellas. Ahora, una vez conquistada el México Tenochtitlán, se pasaron a la península de Yucatán, que este fue un proceso un poquito más difícil, tardando básicamente 175 años. Eso es porque somos los Goats. Ya que un profeta maya llamado Chupanahuatl, Chupanahuatl, previó que en 1527 unos invasores tratarían de conquistarlos, haciendo que las tribus se prepararan desde mucho antes. Estas expediciones a la península se dividieron en dos procesos. El primero iniciando desde 1527 con la llegada de Francisco de Montezuma y asentándose en el norte de la península,
Y al siguiente, en 1547, con las posteriores invasiones que se harían al sur y al oriente. Y en 1547, ¿por qué sigo diciendo 1547 los españoles tomaron la ciudad de Ixtacansis, y aquí voy a dejar, que es básicamente la actual México. Sin embargo, los contraataques y rebeliones por parte de los indígenas no cesaron hasta el siglo XVII. Después de haber conquistado México y Yucatán, los españoles iniciaron una serie de reformas para transformar ahora el nuevo territorio conquistado en lo que sería llamada la Nueva España. Iniciaron con ciertas ideas, por ejemplo, usar la ciudad para básicamente crear edificios, hacer defensas y asentarse. También construyeron iglesias y pusieron escuelas evangélicas para evangelizar. No sé si deberíamos llamar de evangelizar, yo diría obligar a los indígenas a volverse al cristianismo, al dogma cristiano. También hicieron una serie de estrategias, por ejemplo, a los señoríos que los ayudaron durante la conquista, que ahora se llamaba, de una forma, ya no me acuerdo, creo que Caquis, algo así. Bueno, aquí lo voy a poner, ahorita lo veo. Bueno, dándoles cierto poder subordinado para gobernar los pequeños pueblos que se encontraban ahí. Sin embargo, todos estos procesos de transformación y conquista llevaron a la destrucción de pergaminos, códices, templos y figuras que los de la iglesia consideraban paganas, pues eran dioses ajenos de sus creencias. Básicamente, durante la transformación destruyeron casi todo el existente, y en 1537 se nombró virrey a Antonio Mendoza, conocido como el primer gobernador de España. Y bueno, a partir de básicamente la Ciudad de México nació a partir de la ruina relativa de Tenochtitlán, dando origen a la Nueva España, el cual va a ser resumida por el siguiente compañero de equipo. Buenas tardes, bueno, básicamente yo les voy a hablar del virreinato de la Nueva España. Bueno, en la Nueva España prácticamente el poder lo tenían los españoles, o sea que los grupos como mestizos, esclavos y castas estaban prácticamente marginados y no contaban con el poder. Y bueno, y también surgió un nuevo término, llegaron los adelantados. Los adelantados eran básicamente personas que, digamos, que empezaron a gobernar y a explorar tierras más que nada por ambición personal que por conquista. Y además de esto, en la Nueva España, el rey y sus instituciones decidían prácticamente el destino de América, prácticamente el Consejo de Indias y entre otras instituciones. Además, en cuanto a localmente, en América, los alcaldes mayores y cabildos eran los que colectaban. Los alcaldes mayores y cabildos eran los encargados de recaudar los tributos. En cuanto a las jerarquías coloniales, la colonia se sostenía con la explotación de indígenas y esclavos africanos. Eran los encargados de mantener la economía de la colonia. Y a todo esto, el virrey representaba al rey. Las audiencias aplicaban la justicia y las capitanías defendían el territorio. Y juntos sostenían el poder imperial. Ahora, como pueden ver, nos transportamos aquí al medio del bosque. No es un parque, no es lo que parece, y eso no son coches, son pájaros. Es que los mayas nos atacaron mientras estábamos grabando, así que nos tuvimos que transportar aquí. Bueno, no importa. Ahorita mismo lo que quería comentarles es acerca de la esclavitud. Y no hablo solo de la esclavitud de nuestra tierra, sino de la esclavitud en general de todo el imperio, que incluía hasta los esclavos de África y de otras colonias conquistadas. Después de su conquista, los españoles empezaron a agarrar a los prisioneros de guerra, o sea, los indígenas, y empezaron a llevárselos como esclavos, y también pero hubo algunos, para ser más exacto, españoles, que tuvieron que agarraron a unas indígenas y tuvieron relaciones con ellas, y esto provocó la creación de castas, las cuales ahorita mismo les voy a leer.
Ajá. Español más indígena igual a mestizo. Mestizo más español igual a castizo. Española más castizo igual a negra africana. Negra africana más español igual a mulato. Mulato más española igual a morisco. Morisco más española albino u octavio. Albino u octavio más negra igual a salta atrás. Qué nombres, ¿no? Salta atrás más india igual a lobo. No puede ser, ¿qué nombre es esto? Lobo más china. Jibaro, no se suena como jabalí. Jibaro más mulata igual a albarazado. ¿Embarazado? Albarazado más negra igual a cambujo. Cambujo más india igual a zambayago. Zambayago más loba igual a calpalmulato. No puede ser posible. Cada vez vamos de peor. Calpamulato más cambuja igual a tente al aire. Tente al aire más mulata igual a no te entiendo. No es no entender la frase, es literalmente, se llama literalmente no te entiendo. ¿Quién hizo este libro? No te entiendo más india igual a torno atrás. Esas son algunas de las mil castas que hubieron durante básicamente el proceso de el proceso de la colonización. También hubo varias rutas. Una de las rutas más famosas para la comercialización de esclavos fue la ruta transatlántica. Bueno, no se llama así, pero le llaman así porque pasa en el Atlántico, que básicamente consiste de ir desde Europa hasta África, recoger los esclavos, y de ahí pueden viajar directo a Cuba, y de Cuba a América, y dejan los esclavos para todos los compradores de América que quieran comprar los esclavos. Y hubo otros movimientos, hubo claramente entre la esclavitud movimientos independentistas, pero esto ahorita mismo lo va a hablar mi compañero Ariel. Ok, yo voy a hablar de las características de los movimientos de Canek. El primer movimiento fue en 1761, iniciado por el rebelde Jacinto Canek en Yucatán. Las causas principales fueron la represión cultural y religiosa hacia los mayas. Entonces ellos decidieron hacer su forma de rebeldía en una rebelión indígena, pues, contra lo político y lo religioso. Algunas de las consecuencias fueron la revuelta aplastada, o sea, Canek fue ejecutado, pero se convirtió en un símbolo de dignidad entre los mayas. El segundo rebelde fue el indio Mariano en 1801 en Tepic, Nayarit. El deseo de restablecer el poder indígena tradicional, rechazo al dominio español, fueron las características principales. La forma de resistencia que ellos hicieron fue la proclamación como emperador y llamado reorganizador a la resistencia indígena. Una consecuencia fue la de su captura y la ejecución por su rebelión. Mostró mucha persistencia ante las autonomías indígenas. El tercer rebelde del que hablaré es de Gaspar Yanga. Este fue en principios de 1570 o 1609. Veracruz. Este fue en Veracruz, en la región de los Tuxtlas. Su causa principal fue la esclavitud y explotación brutal de africanos en ingenios azucareros, o sea, los que hacían el azúcar. Su forma de resistencia fue una organización de un palenque, o sea, hicieron una rebelión armada y se defendieron al mismo tiempo. Su consecuencia fue que logró fundar una comunidad libre reconocida por la corona, o sea, San Lorenzo de los Negros. Bueno, entonces yo voy a hablar de los orígenes del poder espiritual en la conquista de México. A los principios, las primeras figuras eran Fray Bartolomé de Olmedo, y que legitimaron con esto de bautismos o ceremonias, y al final Hernán Cortés solicitó más religiosos para consolidar su autoridad. También hubo una llegada de 12 apóstoles que fueron lideradas por Martín de Valencia, incluyendo a figuras como Tolinia, y llegó a la Nueva España en 1524, vista como un evento presidencial y simbólico. La acción evangelizadora estaba también ligada al el proyecto imperial español, buscando la conversión de armas
y el establecimiento del orden político colonial a través de las palabras y a veces el castigo. Bueno, ahora tenemos que hablar acerca de las iglesias. Bueno, la reforma de las iglesias, lo que hicieron para mantener la fe en Cristo durante la colonización. Las iglesias, para mantener una fe, para básicamente controlar la fe tanto de los indígenas como de los españoles, inventaron la Inquisición. La Inquisición fue básicamente una herramienta que permitía a las iglesias castigar a cualquier indígena, español, mestizo, cualquier, que diga alguna herejía, blasfemia, practicar hechicería o haga cualquier cosa en contra de sus creencias, o sea, creer en Cristo, ¿eh? Esta herramienta fue principalmente fue administrada por dos grandes poderíos, el clérigo regular y el clérigo secular. El clérigo seculares tenían varios encargos, por ejemplo, y se dividían en varias partes, como por ejemplo el arzobispo, sí, así se llama, arzobispo, cargado de arquidiócesis, con jurisdicción sobre varias diócesis, malísimo esto. Los obispos, encargados de los comportamientos del diócesis y supervisaban el comportamiento de los cleros y demás. Y los curas, párrocos y capellanes, cargaban de las parroquias, los registros de matrimonios o podían ser oficiales y demás cosas, también de los bautizos. Creo de regular, estos pertenecían a órdenes religiosas, así como al igual que los clérigos regulares se clasifican en varios de estos. Clasifican en franciscos, dominicanos, jesuitas y demás otros. Estos eran los encargados de... Estos juraban obediencia a sus superiores, dirigían expediciones y misiones indígenas y también participaban activamente en la evangelización de los indígenas que se encontraban en esas zonas. Luego están los fraileros y misioneros. Vivían en comunidad bajo reglas estrictas, de ahí su nombre, regular, ¿sí? Los regulares, ¿no? Sí, regular. Los clérigos regulares, de ahí su nombre, clérigo regular, y además se encargaban de aprender las lenguas indígenas y demás de la zona y los exploradores. Eso sería todo. Muchas gracias por este video.